Avise. Bueno, perfecto. Listo, muy bien. Bueno, un saludo a todas las personas que nos van a ver por este canal, por este nuevo proyecto que he llamado Autopista Sur, en honor al cuento de Julio Cortázar. Y hace exactamente 2 semanas falleció Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, Premio Príncipe de Asturias, cuando el premio se llamaba Príncipe de Asturias, ahora es Princesa de Asturias. También ganó el Rómulo Gallegos y pues es realmente uno de los escritores latinoamericanos con una de las trayectorias más grandes y prolíficas en el siglo XX. Hizo parte del boom latinoamericano. Yo diría, o mucha gente dice realmente, pues que Mario Vargas Llosa es de los 4 grandes nombres del boom latinoamericano, con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Escritor, obviamente, cuentista, pasó por el teatro también, periodista y hasta político, fue Mario Vargas Llosa. Y para esta primera edición tengo invitado hoy a Nil Romero, un colega y amigo de la ciudad de Bogotá. Nil, ¿cómo vamos? Hola Camilo, ¿qué tal? Todo muy bien. Muchas gracias por esta invitación en este interesantísimo proyecto. Qué bueno, hombre. Bueno, les cuento un poquito de Nil, algunos lo deben conocer, pero para quienes no lo conocen, Nil en el año 2002 ganó el premio de Cuento Ciudad de Bogotá. Y si los premios de Mario Vargas Llosa y de García Márquez y tantos otros siguen de por vida, pues el de Nil también, obviamente. Nil es un gran conocedor del cuento, es docente de español y literatura del Colegio Andino desde hace más de 10 años. Y además, Nil tiene un proyecto muy interesante que es la editorial El Resplandor, basada creo que en el nombre que también tenía la antología de cuentos, ¿o no, Nil? Con la que se Sí, ganó el así premio. es. Así es, así Cuéntenos es. antes de arrancar con Vargas Llosa, ¿en qué va El Resplandor en estos días? Bueno, de nuevo gracias Camilo por esta invitación. Chévere reunirnos acá para hablar de literatura, lo que nos une y nos gusta y nos ha salvado la vida y nos seguirá salvando yo creo que hasta que despeguemos de este mundo, ¿no? Sí, La editorial sí, bien, va muy bien, en sí, en crecimiento constante. Ciertamente sí, el nombre de Resplandor sale pues como un pequeño homenaje, guiño a la novela de Stephen King, pero no sí. tiene nada que ver, o sea, no es que se dedique a publicar terror ni nada por el estilo, solo por como el homenaje al gran escritor, a esta gran obra que él hizo. Y el libro sí que escribí también fue pues con eso, haciendo un pequeño homenaje y bueno, ya centrándonos en la editorial, va bien, recién publicamos 2 novelas de autores bogotanos nuevos también, y esa es la idea, seguimos con ese objetivo de seguir promoviendo los nuevos autores a la nueva literatura, nueva y buena literatura, porque eh. ahorita cada uno levanta un ladrillo y sale una editorial, ¿no? Y levanta otro y salen 2 escritores. Sí. Entonces, la idea es que la línea de la editorial que impulse, que publique a buenos autores que merezcan ese reconocimiento, esa voz. Y en eso vamos acá, sí, ya en la feria, en la Filbo que estamos, que recién inició también. Ah, sí, claro, claro. Entonces, sí, normalmente la Feria del Libro de Bogotá arranca el 23 de abril, normalmente. Finales de abril está Arrancó arrancando, ¿no? el 25, El el 25 25, arrancó sí. esta vez, sí. Pero normalmente la Cámara Colombiana del Libro trata que sea alrededor de la fiesta del libro y el Día del Idioma. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí, sí. Pues, Y hombre, el cual aquí España es el país invitado, ¿no? Ah, Sí, bueno, pues me parece muy sí. bien, hombre, porque no se puede disociar, digamos, hoy es casi que imposible disociar literatura latinoamericana con las editoriales españolas. De ahí viene todo. Y justamente Ujú. la persona de la que hablamos hoy, una de las últimas, o no de las últimas cosas, pero algo que reiteraba mucho es que le debía mucho a España porque fue justamente España quien lo dio a conocer con el premio Seix Barral que se ganó en el año 63 por La Ciudad y los Perros. Bueno, vamos a Ujú. empezar, Neil, entonces vamos en materia. Y yo quisiera empezar por eso para usted y para mí, digamos, las primeras experiencias como lectores de Mario Vargas Llosa. ¿Usted de qué se acuerda, digamos? ¿Qué fue lo primero que leyó de Mario Vargas Llosa? La primera.
creo que fue los primeros cuentos, Día Domingo, Los Cachorros, pero la que primero leí y que me marcó y que todavía yo hubiera querido escribir esa Ujú, novela o algo similar, La ciudad y los perros, naturalmente, ujú, sí, porque y en toda la literatura de Vargas Llosa lo que más me ha llamado la atención es la estrategia narrativa, la estructura que él usa, ¿sí? Entonces, cuando uno está empezando a leer y se encuentra con Vargas Llosa y con esta obra de La ciudad y los perros, lo primero que yo noté fue eso, cómo une las historias, ¿no? Ese ujú, paralelismo que maneja, cómo empata a los personajes con sus historias, sus subtramas y, por supuesto, como la diégesis, la narrativa en general es sobre pues, la vida en el Leoncio Prado, ¿no? Ese colegio sí, militar sí, 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 en el que él mismo estudió. Yo para esa época también había acabado de pagar servicio militar. Entonces, ajá, pues fue inevitable hacer sí, la comparación ahí, esa analogía, ¿no? La terminología, me llamó mucho la atención eso. La terminología que se utiliza en Perú en cuanto a la milicia es muy similar a la de sí, acá. a la de acá, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y bueno, la vida de los alférez, se me olvidó Los cadetes, los los cadetes, cadetes. los Sí, entonces, cadetes, claro, uno a esa edad pues, se compara y dice, oiga, yo sí, viví eso, yo alcancé yo ah, también, o sea, era impresionante el parecido con Colombia, ¿no? En cuanto al totalmente, lenguaje y eso, la terminología. Pero sobre sí, todo esa estrategia narrativa que él propone ahí, me parece todavía, yo digo, uff, sí, yo hubiera querido. O sí. todavía pienso, de pronto haga una, como en homenaje también, ¿Por qué copiando no? haciendo buen uso de la copia para una historia que se cuente de esa manera, Sí. como él la escribió. Hombre, pues tenemos una coincidencia porque a mí me ocurrió lo mismo, es decir, claro, yo tenía la imagen de él como un gran novelista, a mí me llegan, digamos, las informaciones un poco de manera familiar. Yo recuerdo que en Colombia, cuando se hacía buena, es paradójico porque antes había menos canales, pero me parece que más calidad. Ujú, Y las programadoras de ese momento les gustaba mucho llevar obras literarias a la pantalla. Y por ejemplo, una de las obras que hicieron fue La tía Julia y el escribidor, por allá en los años 80, no recuerdo qué, pero me acuerdo de mi familia, mis papás comentando porque habían leído la novela y comentando la historia y demás, ¿no? Y otro recuerdo que tengo es que en la biblioteca de mis papás, de mis padres, era una biblioteca a la que yo tenía libre acceso, así fuera pequeñito. Había dos libros que me llamaban mucho la atención, porque no estaban completos, que eran Crimen y Castigo y La ciudad y los ujú. perros. Yo creo que eran libros, no sé, no les he consultado, pero últimamente me ha llamado la atención consultar si se acuerdan ellos de por qué los libros no estaban completos. Yo creo que había de pronto, los habían comprado de segunda, muy seguramente, o Ujú. los habían leído tanto que no estaban completos. Entonces yo hice como un intento de acercamiento a los dos y no pude con eso de que el libro estuviera incompleto. Pero me asaltó la misma duda que a usted más o menos, y es que cuando termino el servicio militar, yo arranco a estudiar literatura en la Nacional y terminado el primer semestre, una de las ventajas que tenía uno como estudiante era la biblioteca de la Nacional. Y yo dije, bueno, me voy a coger aquí un par de libros antes de que se acabe el semestre y vi La ciudad y los perros y dije, me voy por este porque me acordaba que la historia tenía algo que ver. Equivocadamente pensaba que era el servicio militar. No, él Sí. efectivamente lo que hace es retomar esa experiencia que él tuvo de estudiar en ese colegio Leoncio Prado, ¿sí? Ujú. Y lograr una novela de ahí. Pero yo tuve la misma impresión y es que habiendo dejado el servicio militar 6 meses atrás, me sentí muy identificado con la novela. Al principio en esa primera lectura no me fui tanto por el lado de la estructura. Yo creo que hice como una especie de catarsis del lector Ujú. oiga, me están contando una historia que a mí me habla mucho. A mí me habla mucho todo lo que se cuenta ahí de los jóvenes, de la vida militar, la terminología de los oficiales y suboficiales, los castigos, bueno, todo eso. Y también ese mundo que él logra ahí, claro, o sea, lo empecé a ver en una segunda lectura, digamos, ese mundo que él
va mostrando ahí ese microcosmos que es el Colegio Leoncio Prado, también termina siendo como una representación de la sociedad peruana Ujú. y, y cuando, digamos, para mí justamente el servicio militar también fue como mi primer acercamiento fuera de mi mundo de Bogotá, del colegio, amigos, barrio, porque era donde uno empezaba a conocer gente también de otras partes. Yo recuerdo conocí caleños, paisas, Ujú. costeños, bueno, no, todo eso se parece mucho a mí. Esa novela por ese lado me habló mucho. Luego está, ya lo que usted cuenta que estoy de acuerdo. Hay la idea esa que él tiene, que él mismo la tituló alguna vez La arquitectura de la novela. Ajá. Cómo armar una historia y lo que él quiere es lograr una novela total. Es una vaina totalmente ambiciosa. Es muy ambicioso eso de la novela total. Yo creo que nos podemos ir en esta conversación por ahí, porque él lo hace en La ciudad de los perros y en otras narraciones, pero en La ciudad de los perros podemos hablar un poco más de eso, ¿no, Neil? Sí, sí, sí. Justamente ese es como el estilo que él creó, ciertamente, eso es arquitectura de la novela, hacer esa novela total de una manera, pues sí, única, única en él. Yo no se le he visto a otro escritor hispanoamericano, al menos. Tal vez habrá, pero lo desconozco. Pero la manera en que él hace ese entramado, ¿sí? Juega con esa polifonía, con esa diversificación de narradores, es una genialidad. O sea, el Sí, tipo sí, sí, sí. para armar la historia a partir de un personaje, empieza manejando un tipo de narrador omnisciente, semi-omnisciente, pero se Sí, mete en la psicología de los personajes y termina dándole a uno la voz del personaje. Y uno llega a decir, bueno, aquí quién es el que está narrando. Ah, ok, es el Pichulita, ya es este personaje sí, 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 que sí. está contando la vida del otro. Entonces, como interconecta eso, que a veces puede parecer no pretencioso, pero sí difícil de entender. Pero cuando uno ya logra empatar todas las piezas del Sí, rompecabezas, dice, uff, esto es sí, sí, sí. tremendo, porque uno en el camino puede llegar a perderse, a decir, no, pero aquí qué está diciéndome. Claro, ya después Sí, uno une y se da cuenta de que él narra, y una particularidad, y metiéndonos un poquito ya con los personajes, es que él siempre pone en voz del más marginado, ¿no? Del más, como el más rechazado, como el malo de la película, y a través de esa voz intervienen las demás, interseccionan y va montando la parte, sí, el sí, sí, sí. capítulo, va a la otra parte. Y la manera como, digamos, separa los capítulos, ¿no? En La ciudad de los perros, ese doble, triple espacio, yo no lo había visto, no lo había conocido, sí, siempre era la novela clásica de capítulo uno, 2, de pronto Ajá, sí, 2.1. Entonces, sí, eso es como cuando uno está viendo la película, ¿no? Y de repente, ¡puf!, cambia y ya nos pone en otro escenario de repente, pero uno, claro, eso lo obliga a uno a poner atención y a seguir el detalle como se va narrando, sí, sí, esa sí, sí. totalidad. Sí, justamente sobre eso de los narradores, teníamos otro invitado, pero no nos pudo acompañar porque tiene muchos compromisos personales, pero me acuerdo de nuestro amigo Germán Bravo. Sí, sí, sí. Y con Germán hablamos mucho porque tuvimos que trabajar la novela para Décimo, los dos. Y la técnica, digamos, la técnica de la variedad de narradores más Ujú. los puntos de vista ha sido tratado como focalización narrativa, porque Sí. además es muy interesante que el mismo personaje puede cambiar de focalización en el mismo fragmento de la historia. Puede estar contando la historia desde una parte muy interior, digamos, y después contar exteriormente porque está contando lo que está viendo, pero no lo que siente, y después vuelve a alternar con lo que siente. Eso es muy, muy interesante. Y creo Sí. que sí se acerca mucho a la cinematografía, al cine, ¿no? Ujú. Él no tuvo como tal, Mario Vargas Llosa ha tenido, digamos, yo sé que La ciudad de los perros está adaptada al cine. Me parece que le iban a hacer una nueva versión, no sé eso en qué va, pero sí, en el Perú se le hizo una adaptación al cine en los años 80 que yo vi Sí.
unos fragmentos, pero no la vi totalmente. No, creo que en YouTube se puede ver, ¿sí? Y le han Sí, es muy buena. adaptado, A mí sí, me gustó y, muchísimo, es y- muy y le buena han versión. adaptado, sí, 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 y le han adaptado otra novela que es Pantaleón y las visitadoras. Pues que esa tuvo Ajá, más bombo y demás, incluso en Colombia tuvo cierta distribución porque la protagonista era Angie Cepeda. sí. Pero la versión yo la vi, me parece que está hecha como una coproducción colombo-peruana-española, me parece. Esa sí la Sí, vi, sí, bueno. sí. Pero volviendo a lo de los narradores, sí, justamente eso. O sea, él transmite, en La ciudad de los perros logra transmitir lo que es el mundo de los adolescentes peruanos de esa época, de los años 60, Ujú, 50, la ujú, manera como hablan, además todos no vienen de la misma clase social. Entonces hay un peruano de clase alta del barrio Miraflores, que corresponde un poco a lo que él conoció. Él realmente no ujú, fue una persona adinerada en su juventud, pero pues era una persona con acceso a educación y demás. Ahí se nota que hay cadetes que vienen de sectores más populares, de Lima ujú. y del Callao. Y también está, por ejemplo, los que venían de otras regiones peruanas, como el famoso Serrano, pues el que viene Ajá. de las El- montañas, porque Lima es una ciudad costera. Y todo Sí. eso también a través del registro de lengua hace que la novela sea muy Ujú. rica realmente. Es una novela Sí. con una riqueza impresionante y hay que tener en cuenta que la publiqué, aún todavía no tenía 30 años, esto fue en el año 63. Él la Sí. estuvo escribiendo como desde el 60, 61 me parece. Usted que conoce un poquito mejor los cuentos, hay antecedentes en Los jefes y los cachorros sobre las historias Sí. militares. Ajá, y justamente a partir de ahí es que él hace, exacto, La ciudad de los perros, porque en los cuentos, que fue lo primero que él escribió y que él desdeñó después, ¿no? Bueno, ya con su orgullo de escritor más reconocido y demás, Sí, él decía que no, pues esos primeros cuentos, Los cachorros, Día Domingo, fueron sus primeras intentos de escritura, fueron para él nada más que un ejercicio narrativo que él empezó, sí, si su sueño siempre fue ser escritor, pero él dice que, o dijo que esos cuentos, pues, que merecían no ser quemados en la hoguera, porque no valdrían la pena. Pero ese es el germen inicial, ciertamente, sí, 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 es el germen en el que, y eso permea toda su novelística, al menos hasta La fiesta del chivo, que esa sí ya es más de connotación, obviamente política, sí, pero la vida de él como estudiante, como habitante sí, de Perú, siempre está en los personajes de sus historias, ¿sí? O sea, a él la época escolar sin duda le marcó lo marcó todo, mucho, sí, le sí, sí, marcó la sí, pauta para vivir y pues sobre todo para su vida como escritor. Entonces vemos en Vargas Llosa así un tipo que la aprehensión de la realidad, ¿sí? La visión, la captación de la realidad, lograr transformarla en arte, en literatura, es única. mm, Retomando un poquito cuando me preguntaba que mis primeras experiencias en la lectura de él, yo lo relacioné mucho con Andrés Caicedo, porque para la ajá, época también me encontré con la literatura de Andrés Caicedo, sí, y viendo la vida de él y todo, él decía, o creo que en un libro está, en esa época leíamos mucho a Marito, y era homenaje a Mario Vargas sí, Llosa, ¿no? A él le decían así, Marito, Marito, sí, y sí, sí, en las novelas, en los escritos de él, él utiliza mucho eso, ¿no? Esos apócopes, los hipocorísticos y a él se hacía llamar Marito, le damos a Marito, y se nota muchísimo la influencia de Vargas Llosa en la literatura de caicediana, Caicedo, ¿sí? La sí, terminología, el sí, uso de diminutivos, las historias en sí, ¿sí? En Vargas Llosa era eso, la vida en su colegio militar y la sí, vida de barrio, y mucha comparación de estratificación, ¿no? El que venía de la sierra, el serrano, que si era de Miraflores, que era el que estudiaba, sí, el poeta y tal. Cómo se encontraban esas diferentes polaridades, ¿no? Esa crítica que siempre también hizo Vargas Llosa por medio de sus personajes, que era lo que él sentía en sí, al menos en esa época, ¿no? Entonces no sé en qué momento él, porque es inevitable no nombrar la parte política de Vargas Llosa, que todos conocemos en qué momento se desvió como su sí, pensamiento sí, hacia sí, sí, uno tan radical como la misma postura política que defendió hacia el final, sí. ¿no? De su última etapa de Sí, vida.
Eso es bien interesante, sí, porque digamos, hay un libro que salió hace tal vez como 5 años, me parece. Perdí. En las cartas del boom se me había congelado, Neil. Sí, sí, yo Lo también me te veis. perdí como 3 segunditos. ¿Ya? ¿Ya estamos? Sí. Sí. Entonces, sí, retomo. Sí, en las cartas del Ujú, boom, justamente, si había algo en lo que se identificaban los cuatro, bueno, en varias cosas, pero políticamente se identificaban con el apoyo a la revolución cubana y eran sectores de ujú, izquierda comprometidos y demás. Y él es el primero que se empieza a desmarcar. Yo diría que tenía un buen argumento porque él empieza a preocuparse porque en la revolución cubana empiezan a arrestar a varios intelectuales que criticaban a la revolución, sobre todo a Alberto Padilla lo arrestó la revolución y él pide, insiste mucho en esas cartas, hagamos un manifiesto para decir que ujú. esto no es tolerable, en fin, bueno, que estamos con la ideología, pero no estamos con las formas, digamos, con la manera como se está Sí. manejando. Y bueno, al final sobre lo de Padilla le hacen caso, todos se manifiestan preocupados, le mandan una carta a Fidel Castro, pero él después en los años 70 se empieza a alejar definitivamente y llega un momento en que pasa al otro lado, se volvió, él se autodenominaba socialdemócrata. Sí. eh, y había, se volvió más crítico, a mi parecer, hacia las tendencias de izquierda que de derecha. De eso, él después, en 1900, del 90 al 2023, durante 33 años, tuvo una columna de opinión quincenal en El País de España. Y ahí como que se puede ver mucho su evolución o involución, como quieran llamar la política. De esa columna del país también salió un libro muy interesante de él que se llama La civilización del espectáculo. Casi todo el libro de la civilización del espectáculo está basado en las columnas de Vargas Llosa en el país, que yo leía independientemente de si estaba de acuerdo o no con él. Pero justamente en estos días y en el país, y salieron tantas cosas, han venido saliendo en estas 2 últimas semanas, que por ejemplo Jaime Bailey, pues que yo creo que muchos lo conocemos, tuvo su boom en la televisión colombiana en los años 90 y 2000, también le criticó la posición política, no porque sea antagonista de él, sino porque en Perú pasaron varias cosas y, por ejemplo, Vargas Llosa entonces fue candidato a la presidencia del Perú en el 90, Ujú. oponiéndose a Fujimori. Y bueno, perdió las elecciones, mucha gente le decía menos mal que perdió las elecciones. Parece que para él, como usted dijo ahorita, para su ego fue bastante fuerte. Ujú. Y entonces Jaime Bailey, que lo conoció de cerca porque Jaime Bailey creció con los hijos de Vargas Llosa, era amigo de los ¿Ah, hijos de sí? Vargas Llosa, sí, Mm, y Jaime Bailey ha querido ser escritor, él mismo dice, yo no soy escritor, sino que escribí un par de novelas ujú. que tienen que ver con Vargas Llosa, además, él dice que eso lo inspiró, decía, hay algo muy interesante. Son unos chismes que cuenta Bailey, porque él tiene un video canal Sí. y escribe, pero yo creo que sí dan cuenta mucho de Vargas Llosa y su pensamiento político y su posición social. Llega y dice, cuando festejó sus 40 años en Barcelona en el 76, ¿quiénes estaban con él? Su esposa Patricia, García Márquez, Cortázar, Fuentes. Fue una de las últimas veces tal vez que se reunieron los cuatro. Cuando Ujú. festejó los 80 años en Madrid, ¿quiénes estaban? Entonces en ese momento había cambiado de esposa, eso fue todo un picadillo para las Mm, revistas del corazón en Perú y España. Estaba con Isabel sí. Preisler, que es ex esposa de Julio Iglesias, pero estaban políticos. ¿Quién estaba? Felipe González, expresidente de España, pero José María Aznar, expresidente de España. Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ujú. eh, Piñera, el expresidente chileno. Entonces, hay mucha gente que dice, él seguía siendo crítico en política, crítico de las dictaduras, porque la fiesta del chivo es una crítica a una dictadura de derecha, que es la de Trujillo,
pero cuando el personaje era relativamente cercano a un círculo en el que él se movía, no lo tocaba. Entonces, Ujú. porque que yo recuerde, si alguien que va a ver este video se acuerda, si alguien se acuerda que haya criticado a Pastrana o Uribe, con todo gusto recibimos aquí la sugerencia. Yo no recuerdo, digamos, de haber visto o leído Piedra de Toque, ese tipo de cosas, porque además él hablaba muy en general de la política peruana y española, tampoco se iba mucho a otras políticas o otros países, digamos que a Chávez sí lo tenía en el punto de mira. Ujú. Y una de las últimas cosas que cuenta Bailey y dice, bueno, ¿y yo por qué peleé con los Vargas Llosa? Porque además no fue solo con Mario, sino con el hijo, con Álvaro. Dice, porque apoyaron a Toledo y yo creía firmemente que Toledo era una mala persona porque había tenido a la hija de Toledo en mi programa diciéndome que llevaba 15 años tratando de que él le diera el apellido y nunca se lo quiso dar. Mm. Y después resultó un corrupto. Y lo mismo me pasó con Ollanta Humala. Lo interesante es que Ollanta era más bien de izquierda, pero Vargas Llosa lo apoyó en el 2010. Y Sí, entonces, pues ya en discusiones, diálogos entre ellos, decía Bailey, no sé qué le estaba pasando, pero le dio por allá, apoyar unos personajes que terminaron siendo lo que muchos veíamos en Perú y si dentro del ego de él justamente no se retractaba, al menos públicamente le costaba mucho retractarse de todas esas cosas. Entonces, sí, sí, esa mutación política Vargas Llosa es interesante. es muy interesante. Mucha gente dejó de leerlo por eso. Yo no estoy de acuerdo con los que dejaron de leerlo, pero Sí, a eso iba, a partir de cuando él hace la civilización del espectáculo, que me parece muy, muy bueno, aunque también hay partes que analizarle en cuanto a lo que él propone como argumentación. ¿Se acuerda que en el colegio trabajábamos eso, no? O pues lo trabajamos sí, todavía. El fuerte es eso, el poder argumentativo, ¿no? Entonces, este libro como ensayo, como documento de ensayo, muy interesante y es una crítica durísima a eso, a la sociedad del jet set, uh-huh, a toda esta superficialidad mundial. Y él cae en eso, ¿no? Entonces, exactamente. él cae en eso, lo que usted acaba de escribir. Entonces empiezas a verle en cócteles, de Hollywood, sí, las Ajá, sí, sí, sí. personalidades políticas de la época de derechas. Y bueno, pues la esposa creo que era una Miss Universo, es que estoy equivocado, No, era, no, o pues fue otra. él tuvo tres matrimonios muy, muy sonados, porque el primero es con la tía Julia, La justamente, tía, sí. que yo tengo, como lo que he leído, me parece que oficialmente no era tía, pero sí pertenecía a la familia Sí, política era de él, la tía política, sí. exactamente, la tía política. Que de ahí sale la novela que él hace, pero como siempre dice, no, pues sí cuento algo de lo que fue nuestra Mm, vida, pero hay mucha ficción, porque es que ella respondió, ella le publicaron un libro que se llamaba Lo que Varguitas no contó, entonces cuando salió el libro 82, 83, él dijo, no, yo no voy a decir si ella está diciendo o no la verdad, pero puedo responder por mi novela, que es del 77, dice, sí está basado en mi relación con ella, pero hay otras muchas cosas que son ficción. Después sí se casó con la prima, que es Patricia Llosa, ¿sí? ujú. Y se separó de ella, se divorciaron en 2015, que eso además, pues como le digo, fue picadillo Sí, sí, y fue sí. muy, y muy criticado y en la familia cayó muy mal porque él ya era un hombre de 80 años cuando decide Sí. separarse de Patricia, que era la que le había aguantado toda la vida, de la que hace un elogio muy grande en el discurso del Nobel, que Ujú. lo volví a ver, y se va a ir con Isabel Preisler, que había sido esposa de Julio Iglesias. Entonces, pongamos Mm. en la balanza Vargas yo sea Julio Sí, Iglesias. exacto. Entonces, Y en ese libro empieza a verse, sí, las contradicciones de él. Y pues en la parte política, y fue cuando todos exacto. dijimos, pues, nos dimos cuenta, decíamos, pero Vargas Llosa escribe no, de una manera que lo atrapa a uno, Sí, 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 sí. de un interés como registro literario, como historia. A mí que me encanta es que me cuenten historias y Vargas Llosa cuenta las historias Sí. también contadas, que por eso es que estará siempre dentro de mis favoritos. Pero entonces uno dice, bueno, hace la civilización del espectáculo, pero no es coherente, ¿no? No es Y congruente cae con en su eso, vida, totalmente, sí. ¿sí? Como el cura predica, pero no Sí, practica, se aplica sí, sí, sí. perfecto en él. Y pues va en la visión política, ¿no? Sí. Entonces todos
eh, ¿Cómo va a pensar de esa manera sin meternos en que si está bien o mal, pero sí, sí, escribe sí, una cosa estamos de porque sus acuerdo. personajes tienen la voz de la marginalidad, del oprimido, de una manera muy bien lograda, Mm, pero entonces estaba apoyando una postura que no, pues que no va con eso. Entonces mm, uno queda ahí, sí, vamos al dilema de siempre, ¿no? De separar la vida del artista, decir, bueno, los que decidieron no volver a leer a Vargas Llosa y que actualmente son recalcitrantes y dicen, no. A la miércoles, Vargas Llosa, ese tipo ajá, era de exacto. ultraderecha y todo, y Sí. hay unos análisis de peruanos interesantes al respecto, pero yo también me inclino por eso, no por eso voy a dejar de leer a Vargas Llosa, Mm, a privarme de un autor tan excelente por su postura. Bueno, sí, claro, la política permea todo y mm, la influencia sí no se puede desligar, pero yo en lo particular digo, no, pues no voy a dejarlo de leer mm. por eso, es decir, hasta en eso fue un maestro para meternos en estas discusiones, ¿no? Sí, El sí, viejo sí. Vargas Llosa. Eso, Ay, yo creo que sí, ahí también estamos de acuerdo. De todas maneras, a mí me parece que políticamente al final sí tuvo como una coherencia que estaba contra los regímenes autoritarios y las dictaduras. Y, ujú, por ejemplo, veía como un peligro también lo que ocurre en Oriente Medio, como en Irán, por ejemplo, con las teocracias y eso. Él decía, no, eso no es posible, donde se empiezan a coartar libertades de ese tipo, no puede haber nada bueno. Y como le digo, bueno, también su argumento sobre digamos, el chavismo era que Chávez pues era un jefe autoritario y pues la mutación después del chavismo hoy con Maduro, pues bueno, desde todos conocidos y nosotros colombianos viendo cómo llegan venezolanos a Colombia, uno entiende también, digamos, esas críticas. ujú. Y luego, y sobre lo de caer en lo del espectáculo, justamente es que, como claro, ahí criticó muy duro a la revista Hola y Sí. creo que hay estudios de que justamente Isabel Preisler es de las mujeres españolas que más han salido en la portada de la revista Hola. Y cuando hace su discurso de 80 años, que está con Isabel Preisler y no está con su esposa, con su ex esposa que es Patricia, le dice en el discurso que hace, que es otra cosa totalmente distinta, dice, eh, él había criticado muy duro a la revista Hola en sus columnas de piedra de toque del país porque decía que aparecen después en la civilización del espectáculo, porque decía que era la cuna de la frivolidad, que era un mundo donde todo el mundo era bonito, rico, millonario y feliz, y pues que la vida no era eso. Y después dice en el discurso de los 80 años, donde están estos políticos que nombré ahorita, dice, pero ¿qué escritor no quisiera tener el millón de lectores que tiene la revista Hola? Exacto. Sí, y hoy sé que la felicidad existe y la felicidad es Isabel Preisler. Entonces sí era como si estuviera renegando de todo lo que había construido casi durante 80 años. Pero bueno, Exacto. hablando Sí. de la fiesta del Chivo Unil, digamos, vamos como, hemos hablado ya un poco de todas las facetas literarias de Mario Vargas Llosa, pero justamente yo creo que, ya que hablamos de la política, yo creo que sí puede ser la fiesta del Chivo como un manifiesto político de justamente si algo que no es posible en las sociedades y en la política es admitir esos regímenes totalitarios, dictatoriales y Ujú, brutales. Y la fiesta del Chivo, a mí es una novela que me gusta mucho. Las dos que más me gustan son La fiesta del Chivo y La ciudad de los perros. Y en la fiesta del Chivo, de lo que hablábamos hace un rato, a mí me parece que sobre el uso y la técnica de narración de los puntos de vista fue un poco más allá con la protagonista principal, con Urania Cabral, porque ella, que es la protagonista, llega a Santo Domingo. Es una dominicana que se había exiliado en Estados Unidos y llega a Santo Domingo 35 años después. Y en las primeras narraciones, es lo que usted dice, al principio aparece ese narrador en tercera persona diciendo, Urania llegó a Santo Domingo tal día, ta, 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 y después se inmiscuye ese narrador en segunda persona, que es algo en lo que yo creo que él ujú, trabajó muy bien, y ese narrador empieza a hablarle a Urania, preguntándole, bueno, ¿y por qué volviste? Si decías que no ibas a volver acá.
tú que trabajas mucho, podrías dedicarle esta semana de vacaciones a conocer unos lugares del mundo que no conoces y quieres conocer y prefieres venirte acá, ta, ta, ta. Y empieza al mismo tiempo, ese narrador está hablándole a ella, pero es ella también cuestionándose, oye, ¿yo por qué vengo acá a descubrir que finalmente ella va a descubrir ese pasado que la desterró, que es el de la dictadura y una historia familiar ligada a la dictadura de Trujillo? Y ese uso del narrador ahí es genial, aparte de que el resto de la historia la cuenta a través de los asesinos de Trujillo, que no salen Ujú, condenados porque, pues, digamos que la historia los exime por haberse quitado un dictador de encima, pero los demás narradores de la novela son ellos, son los del complot contra Trujillo. Más ese narrador que narraba a Trujillo, que si es el omnisciente, a Trujillo no le da voz, a Trujillo lo borra totalmente. ujú. O sea, nos cuenta a Trujillo, pero a Trujillo no lo deja hablar nunca. Entonces es Sí, una es muy condena a Trujillo. Yo referencial. creo, sí, yo creo que a Trujillo, yo creo que ahí uno puede hablar de como de una especie de manifiesto político de Vargas Llosa cuando uno analiza bien la novela diciendo, primero le da un valor muy grande a esta mujer, que no existe, es un personaje ficticio, pero es la que cuenta la historia de República Dominicana, Ujú. bajo el trujillismo y sobre todo el complot. Y ella no participó del complot, pero era niña durante el complot, no. Entonces ve cosas que después empiezan a tener sentido, como en La ciudad de los perros, que hay unas cosas que aparecen al principio y justamente uno es como un vacío de ve, ¿qué pasaría? Pero uno sigue atrapado en la lectura y al final cobran sentido. Aquí también es un poco eso y es el sentido de la novela total, ¿no? Hay críticos que dicen que es una novela circular también. Que Ajá, sí, logra cerrar el círculo, sí. sí. Es que y es un maestro en eso. En La ciudad y los perros, por ejemplo, no sé cuál sea su interpretación, maestro Camilo, cuando matan es al Serrano, ¿cierto? Al que matan. Eh, No, 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 no es el Serrano. no, al negro. Bueno, Vea, se olvidé nos ha olvidado, sí. al Pero chico el este que Arana, creo matan. que es Arana, Arana Arana, era sí, sí. sí, 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 Que lo que matan era, en un entrenamiento sí, militar, ¿no? en un ejercicio de Y tiro, sí, y sí, que es la hora que no, por eso le preguntaba a ver usted qué interpretación tiene, que no se sabe, o sea, logra tan armar bien la situación que no se sabe ciertamente, y él no lo quiso decir nunca, quién mató a ese sí, cadete. sí, Entonces, yo no me acuerdo cuál, un crítico, un escritor, en una conversación le dijo, tal vez se recuerde el nombre, le dijo, no, pues, para mí es evidente que el que mató, sí, creo que fue Arana, fue el Jaguar, sí, que era sí, el sí, sí, personaje, el antagónico, pues. sí, Entonces, Mario Vargas yo le decía, no, 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 ese no fue ciertamente, no, 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 no fue. Entonces el otro, el que no recuerdo el nombre preciso, le dice, entonces, el señor Mario, usted no entendió absolutamente nada de su novela. O sea, sí, o sea, es una, es muy, muy bueno cómo él logra armar eso y da lugar a que otro le diga, entonces, o sí. sea, usted no sabe ni lo que inventó, no sabe ese universo que creó ahí. Bueno, ese como dato. Entonces, lo mismo, o sea, esa circularidad, sí, que propone la fiesta del Sí, Chivo, esa sí, estrategia, sí, o sea, sí, él la manejó de una manera sí, única, tremenda. sí. Sí, pero sé quién mató a Arana, Camilo. Eso fue algo que discutimos mucho en clase con los alumnos. Había varias apuestas. Es que fue el poeta. Y, no, no, el poeta no. El boa o el jaguar. Uno de esos dos. Sí. Pero ha podido ser otro porque resulta que es que el jaguar y el boa eran como unos titiriteros con los demás, ¿no? Esos eran Ujú. los que movían Armado, la sí. cosa tras bambalinas en el Sí, colegio. Los del tráfico de cigarrillos, de pornografía, de alcohol, esos eran sí, sí, sí. entonces, y claro, y Arana era un cadete que esa novela también es la pérdida de la inocencia que se puede dar en la adolescencia. Y Arana Claro. el más inocente, y entonces va y denuncia todo ese tráfico y todas esas cosas a los superiores. Por eso hay un castigo, obviamente. Los que prestamos servicio militar sabemos con los castigos, pues no se sale, punto, no hay salida. No hay salida, sí. Y más el famoso volteo, como se dice en Colombia, y claro, se la cobraron el ejercicio de tiro, que ese tipo de cosas, yo afortunadamente no viví eso, digamos, hasta ese extremo de que cobraron ese tipo de cosas, pero cuando uno oye historias
de los militares en el área de batalla. A veces se cobran cosas en los Claro, combates, haciendo pasar por, no, pues eso estábamos porque en combate y ¿qué pudo sí. pasar? Ta, ta, ta. No, y Sí, hombre. recuerde que lo que más le dolía a uno, le duele, y eso es también algo que él quería decir, lo de la libertad. De lo que más le dolía a uno como cuando está en la milicia es que le quiten el fin de semana de descanso, el día de Claro, descanso que le den. totalmente. Entonces Sí, ahí sí, sí. pasaba eso, o sea, el castigo era, listo, pues no El salen, castigo es no salir. llevaban, uf, exacto, entonces que Sí, llegara que por culpa de otro lo castigaran y no lo dejaran sí, salir a un... entonces, eso es lo que pone a Vargas Llosa ahí, o sea, se llevaban no sé cuánto tiempo sin salir y sí, preciso, sí, sí. entonces, quien sea que haya matado a ese cadete, sí, fue en ese sentido, ¿no? Decir, fue pucha, o sea, quién sabe, hubiera podido ser el mismo poeta, Sí. eh, y bueno, Uh, pero bueno, eso en cuanto a ese manejo, esa circularidad, con ese huequito, esa fisura que uno no sabe, bueno, qué pasó ahí exactamente, quién cometió eso, que pues es sí, el punto clave, ¿no? De quiebre de la sí, narración. totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, maestro Romero, estamos llegando ya al final. Oiga, anécdotas, ya que lo veo ahí con un balón al lado de, toda esta, de esta literatura. Resulta, esa sí no la sabía yo, resulta que en estos días que estuve leyendo sobre él, sobre Vargas Llosa, resulta que trabajó para el periódico ABC de Madrid en el Mundial 82. Escribió Ah, crónicas sobre el Mundial. Yo estuve mirando y no pude conseguir ninguna, no sé, de pronto el archivo del ABC todavía no está o los dejaron perder. Pero sí, se confesó hincha del Universitario de Deportes. ok. Lo invitaron una vez a hacer un saque de honor para el Universitario de Deportes. Y cuando ganó el Nobel volviendo a Madrid, como vivía en Madrid, el equipo blanco lo invitó también a un saque de honor. Y entonces ahí Mm. después hizo unas declaraciones y dijo, pues es que el fútbol es la religión de nuestro tiempo, dijo, es con lo bueno y lo malo en las religiones, con la posibilidad de la fe, de la creencia, de la esperanza, pero también con unos fanatismos que cuando se desatan pueden ser caóticos y, bueno, letales. Creo que era la Ujú. palabra que usaba, sí, letales. Hizo el saque de honor para el Real Madrid. Dijo, sí, a mí me gusta el Real Madrid. Yo sigo al Universitario de Deportes en mi país y al Real Madrid acá. Pero tengo la némesis en mi casa, que es mi hija Morgana, que nació en Barcelona y es barcelonista. Ahora, por el Mm. lado de la selección peruana, yo creo que el hombre vio las grandes gestas del fútbol peruano del 70 al 82, 86 y después empezó a sufrir mucho. Sí, pues bueno, no sabía esas anécdotas del fútbol, pero Sí, eso sí, sí. último que acaba de decir lo quisiera relacionar con, ya para ir terminando, con la novela que para mí es la segunda más, después de La ciudad y los perros, la más importante, sin demeritar las demás, por supuesto, Conversación en la catedral. Ah, claro, Qué novela totalmente. tan tremenda. Sí, sí, Eso sí. que decía último Camilo sobre que pudo ver algo de época dorada de la selección peruana y que sí. Entonces, eso podría enmarcar lo que el sumus o lo que compone Conversación en la Catedral, y es la frase que se convirtió en célebre, que dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? Ajá, ¿Sí? sí, totalmente, Que totalmente. aplicaría para la mayoría, o si no todos los países latinoamericanos. ¿En Claro qué que sí. momento nos jodimos? ¿En qué momento Sí, se fue sí, todo sí, al sí. traste? Sí, sí. ¿O será que sí hubo un esplendor antes de eso? ¿O es que siempre hemos estado así? Era ¿O lo no que lo yo cuestionaba. inventamos? Sí, porque el personaje de él, que era el periodista, lo que conversábamos ahorita sobre la vida de él, siempre están sus personajes, así dijera que no. Él era periodista, Santiago Zabalita, que le decían. Él llega un momento y dice, oiga, sí, pero ¿en qué momento? Viendo así, ¿no? Como Sí, siendo un personaje joven, como si ya estuviera 100 años, decía, ¿en qué momento nos jodimos? ¿En qué momento se jodió el Perú? Pero entonces la pregunta mía sería, ¿será que sí hubo un punto de comparación en que antes hubo algo mejor? ¿O siempre estuvieron así y es como esa nostalgia impostada, ¿no? Pero sí, eso, lo que me contaba sobre ese que Vargas Llosa vio un pequeño esplendor futbolístico y después sí, ya sí, sí, sí. aplicaría para la sociedad en sí. ¿En qué momento se jodió el Perú? Y esta novela que es
sí, cuando hablábamos de la trama, la construcción narrativa, esta sí que es de una complejidad Sí, brutal, que uno puede pasar páginas, páginas y estar perdido como en una arena movediza, a punto de hundirse o salir a flote y entenderla y celebrar. sí, Es una complejidad narrativa tremenda, sí. una construcción de personajes uf, sensacional. Y lo mismo, él con su personaje de que fue periodista y tal, como Vargas Llosa que fue periodista en sus primeros años, trabajó en Ajá, un periódico y todo exactamente. esto y narra desde esa focalización, pues, conversa con el Ambrosio, que es el conductor, ¿no? El, de su papá, del papá que de clase, era una clase bien acomodada y tal. Entonces se pueden hablar de los problemas del Perú, pero Vargas Llosa, lo que me parece particular es que siempre le da más voz o cuenta desde el Ujú. vencido, Sí, 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 sí. de la arrumada ya, pero con un personaje que está en la posición alta, ¿sí? Mm, Un personaje preocupado por, o sea, que está en una buena condición sí, socioeconómica, pero critica de la misma, y se va más a exacto. favor, se va más a favor del oprimido. Lo relaciono de nuevo con Andrés Caicedo, ¿no? Él también Ah, se ocupaba de eso, siendo Andrés sí, Caicedo también de la sociedad sí, caleña, bien de la época, pero él siempre se preocupó era por los más marginados, los barrios más alejados, pobres, oprimidos. Vargas Llosa también, lo que, bueno, eso como otro aditamento a su contradicción política de la segunda mitad de su vida, ¿no? ajá, totalmente. Eh, Sí, bueno, conversación en la catedral es impresionante porque además es eso, solamente contar esa conversación en un antiguo café que ya no existe en Lima. Hay una foto muy bonita del país porque hay una foto de él cuando publicó la novela en los años 60 al frente del ujú, café y hay una foto de él hace un año, 2 años, sí, que él sí, volvió a Lima, dejó España y volvió a Lima y volvió con su exmujer. Terminó viviendo con Patricia otra vez, sí, cerrando el círculo, ¿sí ve? cerrando el círculo, sí. Cerrando Y antes esa totalidad. de que se nos termine el tiempo, Neil, eso que él retoma en conversación, que él hace en conversación en la catedral, lo retoma en una de las últimas novelas, que es hablando del fujimorismo en Cinco Esquinas. Que Cinco Esquinas es un barrio como el Bronx en Bogotá, donde todo se mueve. Sí, Y no, también no hay un conocía. periodista que es el que cuenta la historia, así. Bueno, Vea usted, sí, entonces el hombre sí hombre, cierra cierra los el círculos. círculo. Maestro Romero, Neil, hombre, ha sido muy, muy agradable tenerlo por acá y espero que nos volvamos a ver por acá. Y bueno, cuando podamos encontrarnos físicamente lo haremos de nuevo, hombre. Claro, Camilo, muchas Bueno, gracias. Qué bueno este ejercicio y sí, hay que repetirlo pronto para hablar de lo que nos claro que gusta. sí. Bueno, entonces, bueno, a los que nos han seguido, nos van a seguir, pues también muchas gracias. Y fin del primer episodio de Autopista Sur. Un saludo muy especial. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.